Yo pienso que hoy nos va a cambiar un poco la manera de ver el sueño, de valorarlo y nos va a dar, vas a dar unas estrategias con las que seguramente vamos a empezar a dormir mejor los que no están durmiendo también como esperamos. Y mira que no sabemos el impacto, muchos desconocen el impacto en los ojos y en la salud de los ojos y es un impacto increíble, sobre todo para esto que yo trato que es la enfermedad de ojo seco. Entonces hoy tú eres la protagonista, vamos a hablar un poco de los ojos obviamente, pero me Sí. interesa muchísimo todo lo que tienes por contarnos, así que te voy a presentar formalmente. Estamos con la doctora Sandra González. Ella es médico colombiana, pero hace varios años vive en Islandia. Ahorita nos vas a contar un poco más de eso. Estudiaste medicina de urgencias, medicina funcional, tienes máster en nutrición clínica, certificada en terapia cognitivo-conductual para el insomnio, mejor dicho, y algo que me encanta y es que el año pasado publicaste un libro que todos deberíamos leer y se llama Dormir para vivir. Así que bienvenida, gracias por darnos este espacio tan maravilloso. Es un super libro, yo lo compré por Kindle, divino. Todos lo debemos tener, así que al final nos tienes que contar bien dónde lo podemos conseguir y Claro. demás. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Adri. De verdad, me encanta y me encanta este espacio. Es de verdad muy importante para muchas cosas el sueño realmente. Y por supuesto, mira que yo hice una encuesta en mis historias de Instagram Ujú. y muchas personas respondieron que amanecían con los ojos como si tuvieran como una sensación como de una arenita que les ardía, que les picaba, que bueno, muchas cosas. Y cuando les pregunté, ¿ustedes sabían que el sueño tiene que ver con los ojos o con el ojo seco? Casi todo el mundo dijo que no, porque de verdad hemos oído muchas cosas del sueño que por supuesto son, digamos que obviamente muy importantes, Sí. pero muy poco se habla de esa relación del sueño y el ojo seco. Y por eso es que yo soy la defensora número uno del sueño, amo el sueño. Después de mil cosas que obviamente probablemente ahorita te contaré cómo fue que llegué yo a saber del sueño, pero sí, una de las cosas es esa afecta o influye fundamentalmente en todo y en el ojo seco. Entonces, Exactamente. gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí, estoy feliz de estar con todas las personas que igual hicieron el esfuerzo y se conectaron. Por ahí vi personas que quiero mucho, que además fueron pacientes mías, entonces estoy muy feliz de verdad de No. estar aquí. Muchas gracias por tu No, más invitación. feliz yo de que hayas aceptado esta invitación. Ya nos conoceremos en vivo. Soy tu Sí. seguidora, todo el contenido que haces en redes me parece maravilloso. Y la primera pregunta que quiero hacerte es esa. Uno, ¿por qué te fuiste a Islandia? Dos, ¿por qué te interesó el sueño? Nos estabas contando que en este momento hay sol y en verano tienen Sí, el famoso sol de medianoche, ¿no? Entonces sí. cuéntanos cómo pasó todo esto. Bueno, pues, ¿cómo llegué a Islandia? Les voy a contar la historia resumida. Pero imagínense que en el 2019, como tú muy bien lo dijiste, yo soy especialista en medicina de emergencias y yo estaba trabajando y yo era la jefe de la unidad de emergencias y trauma de un hospital en Bucaramanga y tuve mis vacaciones y en esas vacaciones yo dije, no, me muero por conocer la aurora boreal y digamos que así fue que llegamos a escoger el destino de Islandia. Vinimos como en, digamos que en el invierno, me pareció un país Bellísimo. mágico, o sea, esto es como de verdad de magia. Me encantó, volvimos pues, entramos en la pandemia y tú sabes que bueno, en la pandemia estuvimos todos encerrados y todo el cuento, pero cuando se empezó a reactivar el turismo, preciso hubo una erupción de un volcán acá. Y los volcanes aquí en su gran mayoría son esos volcanes que tú puedes, se llaman los volcanes turistas, porque son volcanes muy diferentes a los que tenemos nosotros en Colombia, que son súper explosivos, peligrosos y todo el cuento. Pues aquí obviamente si te metes a la lava va a ser peligroso, pero digamos que en general aquí lo que pasa es que se separan las placas tectónicas, por así decirlo, y por ahí sale la lava. Entonces es algo muy lindo que tú puedes acercarte, digamos que hasta cierto punto con un rango de seguridad. Lo ves muy lindo y dijimos, no, no podemos perder esta oportunidad. Además era el verano, estaba empezando el verano. Volvimos en el verano y es un país totalmente diferente. Son dos países divino. Y yo dije, no, yo como que me vendría a vivir a Islandia y nos ofrecieron el trabajo. Mi esposo es cirujano vascular, yo soy emergencióloga y nos dijeron, por favor, vengas, estamos necesitando urgentemente, los estamos necesitando. Y así fue que llegamos a vivir a Islandia.
Y una de las cosas sorpresa maravillosa, claro, en invierno aquí tú tienes 3 a 4 horas de luz. Nada Y más. eso, Es una sí, locura. eso es una locura. Y eso para el ritmo circadiano, que es uno de los factores más importantes para controlar tu sueño, pues es una locura, porque es que tú te despiertas y te despiertas de noche y te acuestas a dormir y es de noche y esta luz que tengo yo ahorita, que son las 8 de la noche, hay más luz que cuando estoy a mediodía, o sea, cuando se supone que hay más En luz invierno. en el invierno. Entonces, eso es una locura. Y Una después locura. llegas tú al verano o entrando al verano y ahora resulta que lo que tienes es 24 horas de sol y hoy, porque está súper nublado y está lloviendo, por eso no tenemos, digamos que tanta luz, Sí, pero aquí a las 8 de la noche sale el solazo, como si sí. fuera el mediodía. Yo digo, es como, Dios mío, esto es como la luz el sol salió el sol de las 8 de la noche. Yo creo que sí se necesitan oftalmólogos en Islandia porque yo, como emergencióloga, sufro mucho cuando necesito llamar a un oftalmólogo y me dicen, no, hoy no tenemos oftalmólogo de turno. Doctora Nini, vámonos para Islandia. Entonces, se puede averiguar. Entonces, claro, y tú Ujú. llegas aquí y es el sol. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces uno llega, está haciendo cosas y ¿por qué estoy tan cansada? Y me doy cuenta es que son las 9 o 10 de la noche y claro, como está el solazo, pues no te has dado cuenta. Entonces sí, hay que ser supremamente cuidadosos, estrictos, como digo yo, sobre todo, digamos que al menos con la higiene del sueño y con muchas otras cosas que vamos a hablar, pero hay que ser, cuando digo con la higiene del sueño, es que hay que ser de verdad muy juiciosos, que sobre todo, por ejemplo, con la hora de levantarme en Sí. el invierno y con la hora de acostarme y con no solamente la hora de acostarme, sino blackouts y de todo, que Sí, ahorita me imagino que lo hablaremos un sí. poquito más, Ujú. para que en el verano nosotros podamos dormir, que igual les digo, es una estrategia muy importante que pueden aplicar ustedes, así no estén con un verano con sol de Total. medianoche, pero allá tenemos los postes de luz, con luces, con todo, que Sí. muchas veces afectan nuestro sueño. O sea, les toca Entonces, aprender a jugar con todo lo de higiene del sueño sí, definitivamente porque si no, no la logran. O sea, el claro. agotamiento es brutal, ¿no? Claro, totalmente. O sea, tienes que ser muy juicioso. Aquí yo veo muchos trastornos del sueño y digamos que en urgencias, a ver, no es que los vea yo de primera mano porque llegue Sí, la gente por el trastorno del sueño, pero en todo el interrogatorio que uno hace, sí. uno se da cuenta que todo el mundo, o bueno, no todo el mundo, pero digamos que el gran porcentaje de la población toma medicamentos para dormir, tiene problemas para dormir, hay un desorden súper importante, un jet lag que puede ser social en la mayoría de los casos, porque obviamente digamos que no son muy adherentes al sueño y no los juzgo, simplemente realmente es difícil cuando tú tienes estas alteraciones en la luz del sol en tu día a día. Maravilloso. O sea, tú eres experta porque además lo has vivido, no porque lo has estudiado, sino porque lo vives en todo el año. Entonces tienes que acostumbrarte a eso. Exactamente. Eso fue uno de los desafíos, de Sí, ejemplo, cuando yo estaba escribiendo el libro, porque cuando yo estaba escribiendo el libro, claro, divino, todo me lo sé, me parece espectacular. Ahora vívelo, escribe el libro y claro, o sea, ahí fue cuando, eso fueron los retos más grandes, decir como, pucha, yo todo lo que estoy escribiendo aquí realmente lo tengo que aplicar, lo estoy aplicando y me di cuenta de que funciona, porque es una cosa es sí, es muy fácil, no muy fácil, pero digamos que si tú sabes la teoría y de te pronto dar sirve. la guía y decirle a la persona qué hacer, Sí, es muy fácil, pero cuando tú te enfrentas a la realidad y lo tienes que vivir, te das sí. cuenta que una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es aplicarlo. Claro que Entonces sí. sí, ahí lo viví de primera mano. Total. En el sueño se repara todo. La superficie ocular se repara en el sueño y esto para nosotros es importantísimo en ojo seco. Y resulta que el sueño lo subestimamos la gran mayoría de las personas, ¿no? Porque nos enseñaron a ser productivos, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes qué es el sueño y qué le pasa al cuerpo mientras dormimos. Además me gusta mucho una frase que tienes en tu libro que dice que el sueño es mucho más que la ausencia de vigilia, ¿no? Sí, sí, y eso lo digo porque muchas veces lo que creemos, lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que el sueño es apagarse. El sueño es, ah, no, yo voy, me apago y amanece al otro día y listo. Y uno cree que cuando uno se apaga o cuando uno cierra los ojitos, todo se acuesta a dormir, todo se apaga y se despierta al otro día. Y lo que nosotros no sabemos es que el sueño es un proceso fisiológico espectacular, porque sí,
yo me acuesto a dormir, yo me apago, pero todo por dentro se activa. Y es el momento de trabajar de todo lo que nosotros no permitimos, entre comillas, trabajar mientras estamos despiertos. Para mí es un laboratorio espectacular lo que se activa cuando tú te acuestas a dormir. Es de verdad maravilloso porque, por ejemplo, hay una de las cosas más fascinantes que es un descubrimiento de no hace mucho tiempo, es el sistema linfático, que no se tienen que aprender el nombre, pero hagan de cuenta que ustedes se acuestan a dormir y cuando están en la fase profunda del sueño salen unos camiones de basura y esos camiones de basura salen en el cerebro y empiezan a recoger todos esos desechos tóxicos. Y son desechos tóxicos no cualquiera, ¿sí? Porque, claro, nosotros en el día a día, ahorita que estamos todos pensando, trabajando, haciendo ejercicio, bueno, muchas cosas, todo lo que el cerebro trabaja, pues como todas las fábricas, genera desechos. Y esos camiones de basura que salen cuando estamos en el sueño profundo empiezan a recoger esos desechos, pero dentro de esos están las proteínas que están asociadas con el Alzheimer. Y eso es maravilloso, porque eso ¿qué quiere decir? Que si yo estoy durmiendo bien a lo largo de la vida, pues ese camión de basura ha ido recogiendo a lo largo de la vida toda esa cantidad de proteínas que se acumulan de desechos que están ligadas al Alzheimer y bueno, muchas otras. Que si yo duermo mal una noche, ¿me va a dar Alzheimer otro día? No, no. O sea, tampoco seamos exagerados. Pero de pronto, si yo llevo toda una vida postergando dormir porque es que yo tengo que ser productiva y porque lo que hay que hacer es que hay que trabajar y ahorita hoy en día el jet lag social es una cosa increíble porque es que hoy en día a propósito nos acostamos tarde o a propósito no dormimos o porque time is money, entonces el tiempo es dinero, que es el dicho que es muy famoso. Entonces prefiero no dormir porque tengo que trabajar y ser productivo y muchas cosas y estoy sacrificando cosas fundamentales. Además, no es solamente eso. Cuando tú duermes y cuando tú descansas, por ejemplo, se baja la presión arterial, se baja la frecuencia cardíaca. ¿Eso qué quiere decir? Que está protegiendo nuestro sistema cardiovascular, está protegiendo nuestras arterias, está protegiendo nuestro corazón. Muchas otras cosas, por ejemplo, ¿qué pasa con las hormonas? Eso también es maravilloso. Fascinante. Entonces, claro, porque si yo duermo bien, entonces mi hormona de la saciedad está controladita y la hormona del hambre está controladita. Pero a quien no le ha pasado, porque a mí me ha pasado, me pasa al día de hoy, yo, para qué voy a decir mentiras, pero el día que yo no duermo bien, me quiero comer todo lo que se me atraviese. Pero no te estoy diciendo de todo el brócoli que se me atraviese, ¿no? A mí que me pongan pizza, a mí que me pongan hamburguesa, a mí que me pongan papitas, por Sí, sí, sí. supuesto. ¿Por qué? Porque es que Sí. resulta que la leptina, que es la hormona de la saciedad, se disminuye y la grelina, que Y es la la del grelina. hambre, se Ujú. dispara. Entonces, si esas dos cosas pasan al tiempo, pues claro, tú quieres comerte todo Claro. lo que se te atraviese. Y lo mismo pasa con el ojo, ¿sí? Porque Sí. durante el sueño es cuando se produce toda la lubricación y la grasita que nos ayuda con la Sí. lubricación. Y si no duermo bien, pues al otro día obviamente voy a tener Claro. menos esa cantidad de lubricación, más molestia, y sobre todo si eso se suma en la etapa de la perimenopausia, la menopausia, pues digamos que se Es el potencia su cóctel, es un efecto. cóctel, Eh, pero una bomba ex- absoluta. exactamente, Eso, exactamente. eso que Por eso acabas de cuando... decir Ujú. de las hormonas estas de la saciedad y demás, definitivamente se ve más obesidad en personas que duermen mal, ¿no? Exactamente, entonces eso te iba a decir, por eso cuando yo duermo mal de forma crónica, me aumento de peso, o sea, ya eso está clarísimo que se Sí. dispara la obesidad, no solamente la obesidad, sino que se dispara, digamos que eso se vuelve como una bola de nieve. Entonces, empiezo a comer más, se aumenta la obesidad, se aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo Sí. 2, se aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares, entonces más infartos, más stroke, más hipertensión Sí. arterial, más resistencia a la insulina. Entonces ya Total. sabemos que eso hay una bola de nieve que es grandísima, se aumenta más el riesgo de depresión, se aumenta más Sí. el riesgo de ansiedad, se aumenta más el riesgo de cáncer de seno, porque Sí. otra de las cosas maravillosas que ocurre en el sueño es que salen unos, yo le digo los soldaditos de la noche,
y ellos salen a trabajar y eso es nuestro sistema inmune. Y ese sistema inmune, mientras tú duermes, si estás con tu sueño bien protegido, o sea, tienes un buen sueño profundo, cuidas tu sueño, el sistema inmune sale y él empieza a detectar cosas anómalas que estén pasando, como infecciones, pero también empieza a ver si hay células cancerígenas y las empieza a destruir. Por eso, por ejemplo, las vacunas, ya sabemos hoy en día que una vacuna funciona mejor si cuando tú te pones la vacuna tienes una buena noche. O sea, si Wow. duermes bien, la vacuna funciona mejor a que si no duermes bien. Entonces, de verdad, uno a veces no le para bolas y uno a veces lo que yo te decía, uno a veces cree que dormir es, ah, no, yo voy y me acuesto y me apago y ya, y eso que ni siquiera es importante, entonces mejor lo sacrifico. Y Claro. no, definitivamente es maravilloso. O sea, el sueño, lo que uno puede hacer por uno con el sueño, es increíble. Y además, como lo describes, me encantó lo del sueño es un laboratorio. Esa frase que dijiste me encantó. Y hablando de los ojos, lo que tú decías, con los ojos que pasan, dos grandes cosas. Durante el sueño se produce esa grasa en las glándulas que tenemos del párpado que se llaman las glándulas de Meibomian. ¿Y para qué nos sirve esa grasa? Es la primera capa, es de cuenta, es el escudo que impide que mi lágrima se evapore y el ojo se seque. Y de hecho hay estudios que muestran que a largo plazo en pacientes que tienen estos trastornos del sueño, esas glándulas se empiezan a perder, se empiezan a atrofiar y eso se relaciona, o sea, es la principal causa de ojo seco, imagínate, entonces se relaciona con empeoramiento, obviamente, de toda la sintomatología. Y la segunda cosa que pasa es que cuando no dormimos, se aumenta el cortisol y ese cortisol hace que se disminuya por otras vías la producción de lágrimas. Entonces, al final, no se repara la superficie, no tenemos buena calidad de la lágrima porque se evapora, porque no tenemos la grasa de las glándulas y no tenemos lágrimas, o se disminuye la producción lagrimal, ¿no? Entonces, mira lo importante y lo que tú me decías, la encuesta que hiciste y la gente pues no La sabe gente esto. no. Pues muchas veces ni nosotros como oftalmólogos lo sabemos. Lo que pasa es que Claro, yo me dedico a esta enfermedad, entonces pues yo he profundizado un poco más en todo eso, ¿no? Pero sí, es claro. interesante todo lo que estamos hablando hoy para todas esas personas que tienen ojo seco y las que no tienen para que se empiecen a cuidar desde ahora, ¿no? Claro, y es que lo que te digo, o sea, ni muchos médicos realmente, yo porque lo sé, porque lo he estudiado, pero porque he estudiado del sueño, pero estoy segura de que no, porque al sueño, mira, yo llevo hablando de sueño hace, no sé, yo creo que desde que yo empecé a hacer medicina funcional realmente, porque ahorita les cuento cómo llegué yo a eso, pero te estoy hablando, no sé, año 2018, 2019, que lo esté hablando, digamos que en redes y todo esto, y en ese momento muy poco se hablaba. Realmente muy poco se hablaba. Ya hoy en día, afortunadamente, como cada vez hay más estudios y cada vez está más demostrado lo importante que es dormir, pues ya se habla más y ya se conoce más. Pero si yo te hablo además de lo que yo aprendí en la carrera, por supuesto, ya también fue hace muchos años y yo sé que eso ya ha cambiado, no estoy hablando mal de nada, pero pues es lo que es. Cuando yo estudié medicina y cuando yo estudié medicina de emergencias, pues menos se hablaba del sueño. Y además Muy, es el muy, muy favor, poco. éramos los que peor higiene del sueño teníamos, o sea, los turnos, Exacto, el estudio, entonces todo eso iba sumando tremendamente. Y nos acostumbramos a exactamente. ser funcionales realmente con pocas horas de sueño. Mira que si tú te vas, hay muchas personas que dicen, de hecho en mi casa, mi mamá duerme muy poco, entonces ella dice, duermo 4 horas y con eso es suficiente, ella es súper enérgica, soy muy funcional. Entonces ahí nos surge la pregunta, ¿realmente nosotros como adultos, cuántas horas deberíamos dormir o cuántas horas son suficientes realmente de sueño, ¿no? Para que cumpla todas estas funciones que nos acabas de decir. Me encanta porque a veces uno mismo quiere convencerse de que uno es funcional con 4 horas de sueño. Y desafortunadamente la realidad es otra. Sí. Muchas veces uno quiere tener una muy buena actitud y uno dice, yo funciono bien y después pueden aparecer cosas que uno dice, definitivamente no estaba durmiendo bien. Mira, los estudios son clarísimos, ¿sí? Y no te puedo dar una hora exacta, pero sí lo que sabemos hoy en día es que el rango de normalidad debería ser entre 7 y 9 horas. Hay algunas personas que con 6 horas y media están bien. Y hay algunas personas, muy, muy, muy pocas personas en el mundo entero que tienen una, digamos que una variación genética Ujú. que le permite dormir con 4, realmente como con 5 horitas más o Y estar menos, bien. ¿sí? Y estar bien. Pero son contadas las personas Sí. en el mundo. Entonces, no sé si tu mamá tenga esa variación genética,
No creería, Yo yo tampoco pienso creo, más bien que ella se pero acostumbró toda su vida a eso ujú, y no lo relaciona con las enfermedades tal vez que tenga en este momento, ¿ves? Entonces yo sí eso siento siempre, que ese ujú. mal dormir crónicamente en algún momento el cuerpo, entre comillas, saca como esa factura y muchas veces uno no lo relaciona con que, ay, es que toda la vida dormí muy mal. Sí, y no solamente eso, también, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en la medida en que nosotros vamos, digamos que avanzando en edad y en la medida en la que Sí, vamos envejeciendo, vamos a producir menos cantidad de melatonina y sí, por ende, digamos que el sueño se puede acortar o uno puede dormir un poco menos, por así decirlo. Entonces uno lo que dice es, bueno, ya de pronto yo ya no soy capaz de dormir tantas horas y se sí. va uno como lo que tú dices, se va uno acostumbrando a Ujú. dormir menos. Pero eso no significa que yo pueda funcionar con menos horas de Ujú. sueño, porque como les dije ahorita, el sueño es un laboratorio que necesita tantas horas para poder hacer su trabajo y hacerlo bien hecho. Si yo le recorto horas a ese laboratorio, él solamente va a hacer lo que alcance a hacer en ese tiempo. Entonces sí uno debería tratar de procurar cada vez ir alargándolo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Es más, yo por margen de seguridad siempre intento que la gente duerma al menos, cuando estamos haciendo la restricción del tiempo en cama, al menos 5 horas y media. Y ir alargándola, 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 al menos hasta completar unas 6 horitas, que uno puede ir haciéndolo poco a poco, poco a poco. Sí, poco a poco. Yo duermo 8 horas y es un no negociable, te lo juro, para mí. O sea, en mi casa me acuerdo cuando yo vivía de estudiante con mi hermanita, ella sabía que se me acercaba a despertarme antes de tiempo y como decimos aquí en Colombia, la llevaba porque entonces ya uno se despertaba. Entonces, es lo más importante de mi vida y te lo tengo que confesar. Y es mi no negociable y yo sí, mejor dicho, ¿por qué? Porque además lo vivo. Porque además lo vivo, con los cambios que se nos vienen, uno entiende mucho más esa Pues importancia del sueño, ¿no? eso me encanta porque yo, digamos que he estudiado varias cosas del estilo de vida y para mí el pilar del estilo de vida más importante es el sueño. Para mí del sueño, el sueño es la base y de ahí salen todos los demás. Porque es que si tú no duermes bien, tú no vas a ser capaz de dar el 100% en un entrenamiento, no me digas Ujú. que sí, porque Total. jamás va a ser tu 100% de Sí. ese día, pero no del que normalmente eres capaz. Ujú. Va a ser muy difícil que cumplas tu alimentación de forma Total. tranquila, normal, porque las hormonas están alteradas. Vas a tener más estrés porque es que el cortisol está alto, entonces es más fácil que tú estés irritable y te prendas como un fosforito. Entonces, sí, lo siento, pero el sueño es la base de todo lo demás. Ya nos has hablado un poco de lo que pasa sistémicamente. ¿Algo más que nos quieras mencionar de qué pasa sistémicamente en el cuerpo cuando ya esto es una cosa crónica en la que no dormimos bien, en las que hay insomnio o trastornos del sueño? Pues mira, cuando lo que tú decías ahorita, cuando yo no duermo bien de forma crónica, una de las cosas que sucede es que se aumenta el cortisol. Y si yo Ujú. digamos que de forma crónica voy a tener elevado ese cortisol, se va a producir una inflamación sistémica de bajo grado. Y para mí, o lo que ya sabemos hoy en día, no es que sea para mí, pero la base de todas, o el denominador común de todas las enfermedades crónicas se llama inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué pasa si yo vivo inflamada por mucho tiempo? Pues imagínate que si tus arterias viven un poquito estresadas todo el tiempo, pues hipertensión arterial. ¿Sí? Si además el corazón vive estresado y con un poquito más de, o sea, se activa ese sistema nervioso simpático, para que me entiendan un Sí. poquito qué significa ese cortisol aumentado, es que el sistema nervioso simpático, que es el del estrés, el de la huida, el de la angustia, está prendido todo el tiempo. Entonces, cuando eso sucede, eso está asociado, por ejemplo, con arritmias cardíacas, con infarto del miocardio, como ya dijimos, con la obesidad, con el síndrome metabólico, con El la resistencia a la Alzheimer. insulina, con el Alzheimer. Hay enfermedades, hay estudios clarísimos que se hicieron en enfermeras de la unidad de cuidado intensivo y hoy sabemos que está asociado con diferentes tipos de cáncer. El cáncer de mama es uno de esos. Wow. Entonces, sí, hay diferentes tipos de cáncer que están muy asociados con eso. Hay doble posibilidad de tener ansiedad y de tener depresión. Entonces, definitivamente es algo a lo que sí tenemos que pararle bolas. Es que si yo empiezo a dormir bien, es muy fácil o menos difícil
poder cuidarse en todos los otros aspectos también. Y si tú sumas dormir bien, alimentarte mejor, hacer ejercicio, gestionar el estrés, pues todo eso lo único que va a hacer es crear un ambiente hormonal y un ambiente celular para que tu cuerpo responda de la mejor manera posible y haya menos posibilidad de tener algún tipo de enfermedad crónica. Entonces, en general, pues Para si todo, yo o duermo sea, bien, exactamente, va a ser muchísimo mejor para mí y voy a tener menos probabilidades de total, tener enfermedades crónicas. Eso sería, digamos que a nivel sistémico y a total. nivel general, como lo más importante. Cerrando un poco la idea de los ojos, lo que acabas de decir, entonces se aumenta el cortisol. Esto inhibe la vía parasimpática, que es la que al final hace que mi glándula lagrimal produzca lágrimas. Pero también desencadena sustancias proinflamatorias. Hay un estudio que publicaron hace muy poquito este año, es en modelos de ratones, ¿no? Pero entonces lo que hacían era inhibir esa vía parasimpática y encontrar un daño ya estructural en la glándula lagrimal. Ujú. Entonces mira la importancia, sí, en ratones, pero de repente seguimos estudiando y vamos a encontrar ese tipo de cambios Claro, también en los humanos, ¿no? Ahora quiero que claro. hablemos de un tema súper importante y es la luz azul. ¿Qué impacto tiene la luz azul en el sueño? Mira, es la luz azul es como si yo estuviera recibiendo la luz del sol, más o menos, palabras más, palabras menos, en menor intensidad, por supuesto. Pero ¿eso qué significa? Que yo le estoy diciendo a mi cerebro, buenos días, son las 8 de la mañana, estamos listos para despertarnos y bloquea la producción de melatonina. Hay estudios que muestran que se bloquea hasta un 50% o más de la producción de melatonina. Eso más o menos hace que tú te duermas o se retrase en empezar la Ujú, producción de melatonina hasta 2 horas o un poco más. tremendo. Entonces, si yo normalmente, no sé, me acuesto, digamos, pongamos a las 9 o 10 de la noche, pues mi producción de melatonina se va a retrasar y eso va a hacer que mi cuerpo entienda que la hora de dormirme, no sé, son las 12 o la 1 de la Ujú, mañana. Ahora bien, la melatonina no induce el sueño, pero la melatonina es como ese director de orquesta que da la pauta y le dice al cuerpo, vamos a empezar a prepararnos porque ya es hora de acostarnos a dormir o ya estamos muy cerca de la hora de acostarnos a dormir. Si yo bloqueo esa señal, pues el cuerpo no se va a enterar que ya va siendo la hora. Entonces, sí es muy importante, además que hoy en día es muy fácil. Hoy en día sí, es muy fácil, aunque ya les digo algunas cosas, pero hoy en día es muy fácil en general porque, bueno, primero están las gafas que bloquean la luz azul, hay sí, estas, hay otras naranjas que las tengo por allá, sí, pero ya digamos que hay gafas con estos lentes que bloquean la luz azul. ujú. Segundo, ya todos los dispositivos tienen esa opción donde tú Modo escoges nocturno. bloquear exactamente modo nocturno, bloquear la luz azul y eso digamos que está perfecto. Ujú. Entonces a mí muchos pacientes y muchos amigos me dicen, ah, bueno, no, pero yo ya le puse ese modo noche, eso ya no hay ningún problema y se quedan haciendo scroll. Y sí, ya no te afecta la luz azul, pero adivina qué, tu cerebro Pobre está dopamina, el cerebro. exactamente, está pegado y súper activo, mejor dicho, está más despierto que nunca, viendo las noticias, viendo lo que te falta por pagar, viendo la novela que te pone a sufrir o a pelear, viendo el programa Sí. de, no sé, de cosas súper violentas que te pone súper activo, de acción. Entonces, sí, una cosa es la luz azul y eso está muy bien. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es empezar a disminuir Sí, esa luz azul. Yo siempre digo que ojalá 2 horas antes, pero al sí, menos 90 minutos. Y cuando soy muy buena gente digo, está bien, aunque sea 1 hora antes. Sí, pero no es solamente la luz azul, porque sí, así está es. bien bajar, poner luces, digamos que Ujú. más cálidas, dimerizar, todo este cuento, utilizar todo, pero las pantallas en general, y no solamente por la luz azul, ¿no? Ya les conté todo el No, estímulo que se es genera el a nivel estímulo, cerebral. pantallas, luces artificiales, todo ese estímulo que tenemos Exactamente. constante. Bueno, las asociaciones oftalmológicas, digo yo, no avalan estos tipos de lentes como con mucha contundencia, con estos lentes que tienen estos filtros que bloquean la luz azul. Realmente los que usualmente ponemos en las gafas como las que tienes tú no bloquean realmente el espectro Mm, de la luz azul que nosotros buscamos, por ejemplo, en la noche para dormir mejor. Y ahí están, entonces las que vienen amarillas, las rojas que bloquean el cien sí, por ciento Entonces, si bien
las asociaciones oftalmológicas me han dicho, bueno, esto se puede usar. Yo le digo a mi paciente, hay estudios contundentes en relación con el sueño, ¿sí? Estos filtros no me sirven para el ojo seco, me sirven para mejorar el sueño. Y si mejoro mi sueño, pues mejoro mi ojo seco. ¿Tú qué opinas de Sí, estos exacto. filtros? Yo soy partidaria de Mira, usar ese tipo de... yo también, y yo los uso de los dos colores, es decir, yo estos los uso en el día a día cuando uso Sí, pantallas, cuando uso esas luces del hospital. uy, A mí las luces del hospital me totalmente. destruyen los ojos. Tengo que Sí, ser súper honesta, ¿sí? sí. A mí estas gafas no tienen aumento, no tienen nada, simplemente para esas luces porque me parece, o sea, mis ojos sufren muchísimo. Y en la noche, si por X o Y motivo, yo realmente trato de no trasnocharme mucho, pero si por X o Y motivo las tengo que utilizar, me pongo las que son naranjas o las que son rojas. Ahora bien, digamos que como te digo ahorita, el problema sí está bien la luz azul y para eso hay muchos filtros o en el computador, pues estos dispositivos, pero si yo me quedo utilizando las gafas y me quedo en el computador, me quedo trabajando, me quedo, Claro, pues lamento decirte que no te va a funcionar. claro que sí, No te va a funcionar. Entonces, como medida única y exclusiva, no. Pero definitivamente no. como algo que apoya otras cosas, sí, está bien, está bien. Bueno, ahora algo que la mayoría está esperando. ¿Cómo empiezo yo si duermo mal? ¿Cuáles son tus estrategias más efectivas que nos puedas recomendar para estas personas que tienen un mal sueño? A mí esta pregunta me encanta porque si bien hay muchas alternativas, para mí una que además pueden empezar a hacer a partir de mañana mismo y para mí es una de las que más efecto realmente tiene es poner tu hora de despertarte. Ser supremamente claro, enfático, honesto y disciplinado. Porque si mi hora de levantarme es a las 7 de la mañana, de lunes a lunes, incluyendo los fines de semana, te vas a despertar a las 7 de la mañana. Maravilloso. Es lo más importante porque además que durante el día, mira, para que tú duermas, tienen que pasar dos cosas. Lo primero es que tiene que acumularse adenosina, y ya les voy a contar qué es eso un poco. Y lo segundo es que tienes que tener tu ritmo, digamos que tu ritmo circadiano regular, o sea, o regulado, digamos que alineado. Esas dos cosas tienen que coexistir al mismo tiempo para que tú puedas dormirte. El sueño no se impone, el sueño no se obliga, el sueño se conquista. Todos nacimos con la capacidad de dormir. Cuando tú naces y eres un bebé, o los que han tenido bebés, o se acuerdan cómo funcionan los bebés en su sueño, se dan cuenta que los bebés duermen, duermen tranquilos, duermen plácidamente, nadie los obliga a dormir. Eso es lo que quiero que entiendan. El bebé simplemente duerme. Entonces, no es algo que yo tenga que obligar a hacer. Entonces, para que se produzca adenosina, que es el primer factor, la adenosina es, hagan de cuenta, como un producto de lo que yo hago día a día. Es como el cansancio que yo voy acumulando para poderlo explicar un poquito más fácil. Entonces, si yo pienso o hago una tarea o estoy concentrada haciendo alguna cosa, todo eso genera ese producto, va a generar como ese cansancio. Si yo salgo a caminar, eso me va a generar al final de cuentas como ese cansancio que se llama adenosina. Si yo hago ejercicio, también. Estar despierto por muchas horas, también. Entonces, en la medida en la que, si yo me despierto todos los días a las 6, 7 de la mañana, la hora que ustedes digan, en la medida en la que va pasando el día, con todo lo que yo voy haciendo, se va acumulando la adenosina. Y por el otro lado, el ritmo circadiano. Entonces, si yo todos los días me despierto a la misma hora, me expongo al sol, porque esa es la segunda cosa que tienen que hacer, es se despiertan y van y salen a una ventana, salen a caminar, salen al balcón, abren la ventana, o sea, que sus ojos vean el sol. Ahí, esa es la luz solar, es el regulador principal del ritmo circadiano. Entonces, ahí yo estoy sumando que me estoy despertando todos los días, dándole la orden a mi cerebro que me estoy despertando todos los días, regulando mi ritmo circadiano, exponiéndome a la luz del sol y además haciendo las diferentes actividades que me van generando ese acúmulo de adenosina. Eso va a hacer
que en la noche, más o menos 14 horas después, yo me empiece a sentir cansada y quiera acostarme a dormir. Entonces, lo más importante y la estrategia número uno es despertarte a la misma hora. Si tú empiezas a variar esa hora por ejemplo, en el fin de semana, Sí. ahí le estás dando otra señal a tu cuerpo y estás generando esa irregularidad que el cuerpo muchas veces, digamos que castiga, entre comillas, porque si yo duermo, si yo no me despierto a las 7 de la mañana el fin de semana, sino que me despierto al mediodía, pues imagínate, ¿a qué hora voy Enloquece el pobre cerebro, claro. uno, eso, y dos, no voy a tener el tiempo suficiente para acumular la adenosina necesaria para que a las 10 de la noche yo tenga sueño otra vez. Tenemos otra vez. Entonces es muy importante la regularidad, pero especialmente más que la hora de acostarte, la hora de despertarte. Entonces, ¿eso qué significa? Si yo anoche no me pude quedar dormida porque me quedé pensando en muchas cosas, estaba pensando en lo que tenía que pagar, en lo que tenía que hacer, en lo que dije o en lo que no dije en una reunión, lo siento, te despiertas a la hora a la que tenías planeado despertarte. Y por eso, otra de las cosas importantes, aquí entra a jugar lo de la siesta, porque en la siesta, si yo me acuesto a dormir, dependiendo, si duermo más de 30 minutos, por ejemplo, que ya entro en un sueño profundo, empiezo a liberar, hagan de cuenta que una siesta es como una válvula de escape. Entonces, si yo hago esa siesta por más de 30 minutos, se abre la válvula de escape por donde empieza a salirse la adenosina. Entonces, libero mi cerebro de adenosina, es decir, le quito cansancio. Le quitas la ¿Y eso reserva qué y de hace? cansancio. Exactamente. Eso hace que entonces ya no me vaya a dar sueño por la noche. Entonces, con la siesta hay que ser muy estratégico y hay que saber muy bien quién hace siesta y a quién le quitamos la siesta, al menos mientras empezamos a regularizar ese sueño. Eso pasa mucho en las personas mayores, ¿no? Que hacen estas siestas como más prolongadas de lo normal. Entonces, lo recomendable sería, ¿quieres hacer siesta? Ok, máximo 30 minutos. 20 a 30 minutos, 20 a 30 exactamente. minutos por mucho, ¿no? Exactamente, que es cuando estás todavía en el sueño, digamos que ligero o superficial, Bien. y no alcanzamos a abrir esa válvula de escape. Y mira que a medida que uno va, yo tengo mi hora de despertar todos los días, es la misma, exactamente. Entonces yo ya a las 8 de la noche, yo ya estoy con sueño porque me despierto muy temprano. Ya ni necesitas Exacto. despertador, es que uno ya no necesita un despertador. Ya Sí, simplemente el cerebro, todo es tan maravilloso que ya te despiertas sola. sí, el ciclo circadiano es maravilloso, eso pasa. Entonces ya uno se despierta con un margen de menos de 30 minutos más o menos, o sea, casi que son Sí, 10 o 15 minutos y me despierto 15 minutos antes o 15 minutos después. Ya uno solito se va sí. despertando, eso es maravilloso. Hablaban, alguna vez le escuché a alguien decir, no me acuerdo a quién, que muchas veces tenemos la costumbre de poner el despertador y dejarlo en pausa, ¿no? Entonces me Los despierto a los 5 minutos, le pongo que suene a los 5, que pongo que suene a los 10. ¿Qué tan Yo no recomiendo eso. perjudicial es eso? Exactamente. Entonces Sí, me suena el despertador, párese. exactamente. Yo no recomiendo eso por varias razones. La primera es porque además muchas veces cuando eso sucede, o sea, tú te despiertas angustiado, ¿sí? Sí. Entonces empiezas el día, te despiertas angustiado, con taquicardia, con muchas cosas, vuelves y te acuestas a dormir y empieza casi que a entrar otra vez porque como venías de un sueño REM, de un sueño, digamos Sí, que casi que profundo, profundo. te vas quedando dormido otra vez y otra vez y otra vez. Entonces empiezas a interrumpir todo ese sueño, empiezas a alterar todo tu sistema nervioso, eso dispara el sistema nervioso simpático y digamos que pues no vale la pena empezar con ese sistema nervioso simpático, además que empiezas a alterar otra vez tu ciclo circadiano porque empiezas a decir, no, duermo, no duermo, duermo, no duermo, pasa un Sí, poco de tiempo, no. Lo que hay que hacer es, si vas a poner la alarma, lo ideal es llegar al punto donde uno casi que se despierte sin alarma, sí. ¿cierto? Pero Y te una alarma que cumples. sea como más amigable, ¿no? Sí, sí, no, esas Más alarmas, simple. es que hay unas alarmas que, Dios mío, queda uno sentado, angustiado, o sea, ya empezó el día con ese cortisol a mil. Entonces, si no, una alarma que sea suave, o sea, que vaya empezando poco a poco, que sea suave, que no te despierte como con Sí. tanta angustia, pero además el compromiso tuyo de voy a poner la alarma y me voy a despertar, sobre todo porque es la forma en la que vas a regular tu ciclo circadiano, que es lo que estamos buscando.
Maravilloso. Entonces, Ya nos hablaste de las principales, pero hay otras que escuchamos y que son muy efectivas. La temperatura de la habitación, o sea, que esa habitación se vuelva como el templo del sueño, los televisores en lo posible que no estén en la habitación. Eso es la temperatura, mira que yo lo he vivido conmigo. Yo digo, yo sufro de calor, entonces yo duermo con sabanitas porque yo dormía re mal, entonces uno con la colcha y además aquí en Bogotá, entonces uno se ponía eso, uno se despertaba a medianoche. Entonces yo aprendí realmente que la temperatura era indispensable para mi sueño, ¿no? sí, eso es maravilloso. Entonces aquí hay muchas cosas de la higiene del sueño que pueden ayudar muchísimo. Quiero que quede claro que la higiene del sueño no es el tratamiento del insomnio crónico, Sí. pero sí es fundamental y sí es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay varias cosas como tú decías. Entonces, la temperatura es fundamental, fundamental. Ya hay estudios clarísimos que dicen que la habitación, si uno pudiera poner un termómetro, digamos que yo sé que no todo el mundo puede, pero hay muchas veces cuando el problema de verdad del sueño es muy importante, es una de las cosas que sí tratamos de hacer, y es que ojalá esté entre 16 y 19 grados centígrados la temperatura. Hay muchas personas que obviamente me dicen, no, pero no sé, yo no tengo aire acondicionado. Bueno, hay muchas cosas que obviamente pueden Sí, afectar y una de las cosas, bueno, sí es fundamental tratar de mantener esa habitación fresca. Hay que buscar la opción de qué puedo hacer para que mi habitación sea fresca, porque si la habitación es muy caliente, de verdad va a ser no, muy difícil que puedas dormirte o es muy probable que te despiertes 3 de la mañana, 4, o sea, como en la mitad del sueño. Entonces, es una de las cosas fundamentales. Una de las cosas que puedes hacer para ayudarte es tomar un baño o una ducha, pues, de agua tibia antes de acostarte. Entonces, tú puedes, lo que puedes hacer es hacer como una rutina presueño, que yo en mi libro les tengo hay un capítulo de la rutina presueño, que es una propuesta, pues digamos que no es una camisa de fuerza para maravilloso. nadie, pero sí es una propuesta. Y lo que sí puedes hacer es ducharte con agua tibia, que eso va a ayudarte a que la temperatura Se corporal va. tuya disminuye y entonces va a ser más fácil para ti acostarte a dormir o quedarte dormida más bien. Sí, Otra de las cosas fundamentales es la habitación que esté totalmente oscura. Y es por lo mismo que hablábamos de la luz, porque en el momento en el que entra luz, empieza a bloquearse no solamente la producción de melatonina, sino que además empieza tu cuerpo a decir, ya está amaneciendo, ya es de día, y eso digamos que es uno de los retos más grandes que yo he tenido aquí en el verano, porque claro, nosotros cerramos el blackout, pero como el los sol lados. es tan intenso en la noche, entra por los lados luz y eso es más que suficiente para despertarte. Entonces tienes que buscar, aquí una de las cosas que se utiliza es que además del blackout se ponen cortinas de lado a lado o podemos Ujú. pegarles algunas cositas, hay como unas regletas para Para que que no quede entre la luz hermético. alrededor. Ujú. Entonces, sí es una de las cosas que tienes que hacer es de verdad asegúrate que la habitación esté totalmente oscura. Muchas veces pasa que por ejemplo, a una de mis hermanas, me acuerdo cuando era más pequeña, tocaba dejarle la luz prendida, digamos, del baño o alguna lucecita Pasa. prendida. Exactamente. Entonces, tener mucho cuidado, digamos que con esas cosas, pues porque eso te puede despertar. Si definitivamente necesitas alguna lucecita en algún otro lado para no tropezarte, mira que ahí venden como unas lucecitas de sensores que tú pones y si te Sí, tienes que poner de pie, se se activa. prenden, entonces Ujú, digamos que exactamente es mucho más fácil que tener la luz prendida, digamos que todo el tiempo. Entonces ujú. buscar como ese tipo de estrategias. El silencio. El silencio es muy importante porque pues, el ruido nos despierta, muchas veces nos despierta. Una de las estrategias, porque yo sé que a veces hay algunos lugares en los que uno vive donde hay mucho ruido. Bueno, una de las cosas es que hay personas a las que dicen que el tráfico, el ruido les funciona como ruido blanco y los arrullan y se quedan dormidos, lo Mi cual es hermanita pone un perfecto. ventilador. O sea, ella Entonces que eso está les iba a así, decir. ella vive en Ciudad de México, así está haciendo frío, calor, ventilador de como, sí, como el Claro, ruido blanco es el sí, ventilador. claro. Entonces, eso les iba a decir porque el ruido blanco es una de las estrategias que puede funcionar muy bien y los ventiladores funcionan en algunas personas muy bien como ruido blanco, algunas veces los aires acondicionados. Ahora bien, tú más que nadie me imagino que les vas a decir que obviamente eso no puede darte directo a los ojos porque eso te puede Sí, empeorar el ojo seco, total. sobre todo Sí, si sí, estás en sí, sí, perimenopausia o sí. menopausia y tienes problema, pero digamos que en general, hablando del ruido, funciona muy bien. Hay otras personas que les funciona el ruido del aire acondicionado también. Hay otras personas que dicen que el tráfico
el ruido del tráfico, lo cual me sorprende, pero me han dicho que el ruido del... No, yo duermo súper bien con el tráfico porque eso es como me arrulla. Yo, bueno, pues Ok. perfecto. Digamos que cada quien busca Sí. lo de cada quien, pero sí es muy importante el control del ruido y por supuesto la gestión del estrés es fundamental porque desafortunadamente nosotros hemos convertido nuestra cama y nuestra habitación en un campo de batalla. Y esa es la razón principal por la que la gente tiene insomnio crónico. Ujú. Y es porque deciden que el lugar para pensar en todas las posibilidades de lo que puede pasar y lo que nunca puede pasar es la cama. Claro. Y lo que empezamos a hacer es un condicionamiento negativo y yo empiezo a asociar la cama con estar despierto. Porque al final del día eso es lo que estás haciendo. Si te pones a pensar, a resolver problemas, a Ujú. resolver absolutamente todo en la cama, tu cerebro empieza a asociar que la cama es para estar despierto y Ok. para estar solucionando problemas y no para dormir. Y Ujú. eso es lo que nosotros tenemos que romper y eso es lo que rompemos en la terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Total. Porque definitivamente, de verdad, es la razón principal por la que es insomnio como tal, insomnio crónico. Qué interesante, y esa era la siguiente pregunta, porque tú estás certificada en terapia cognitivo-conductual para el insomnio. ¿Qué es así como muy básico para que la gente entienda y en qué casos se usa? Ya cuando ese insomnio es súper severo o cualquier persona puede acceder a esta herramienta. Mira, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio es la recomendación número uno por todas las guías mundiales, ya americana, europea, de cualquier parte del mundo, pero por todas las guías es la recomendación número uno para el tratamiento del insomnio crónico. Ujú. Y puede acceder cualquier persona. Tú no tienes que esperar a tener insomnio crónico para Sí. empezar a hacerlo. ¿Qué hacemos en la terapia cognitivo-conductual para el insomnio? Lo que uno hace es empezar a corregir esos malos hábitos, empezar a corregir esos pensamientos catastróficos que muchas veces tenemos en la cama. Cuando uno se despierta a las 3 de la mañana empieza, no, me quedan 2 horas. Me quedan 2 horas, ya no voy a dormir, mi día va a ser terrible. No, me quedan 20 minutos. No, no, ya pasaron 30 minutos más y no me puedo quedar dormida. Entonces, todos esos pensamientos catastróficos y toda esa asociación de la cama con estar resolviendo Sí. problemas, o sea, todo ese condicionamiento negativo y todos los malos hábitos que tenemos, en esta terapia lo que empezamos a hacer es a corregirlos para que una vez el sueño, yo deje que el sueño llegue. Porque cuando yo no duermo es porque yo no le estoy permitiendo al sueño llegar. Una vez más, el sueño no se impone, el sueño se conquista. Al sueño yo tengo que permitirle a mi cuerpo que el sueño llegue. Y para que el sueño llegue, yo tengo que estar tranquila. Mi cuerpo y mi cerebro se tienen que sentir en paz, se tienen que sentir tranquilos de que pueden dormir. Porque es que si yo no me siento tranquila, o sea, el cerebro lo que va a pensar es, si yo me quedo dormida, algo me va a pasar. ¿Qué me va a pasar? ¿Me va a atacar un tigre, un león? O sea, cualquier cosa, Sí. empiezan a pensar, o sea, digamos que a pensar Sí. en el cerebro que algo puede suceder. Entonces yo tengo que darle la señal a mi cuerpo y a mi cerebro de que yo estoy en paz, de que yo estoy tranquila y que puedo dormir porque nada me va a pasar mientras yo duerma. Entonces, eso es lo que hacemos en la terapia cognitivo-conductual para Muy el insomnio. interesante. Es muy interesante. Ahora, hay diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Hay opciones como, hay gente que es muy juiciosa, que se lee libros como el que yo hice, por ejemplo, que se llama Dormir para Vivir, que es este que está aquí, si lo quieren ver. Eh, este libro no solamente, digamos que te va a contar todo lo que pasa con el sueño, porque sí, obviamente lo dice, porque sí, yo no puedo ser mentirosa, tengo que ser honesta y la Ujú. gente tiene derecho a saber qué pasa cuando yo no duermo bien, pero mi objetivo tampoco era simplemente en que la gente quede asustada, porque entonces tampoco van a dormir. Ujú. Sí, sí, van a saber todo lo que pasa, pero aquí está la solución. Si uno es juicioso y uno empieza a hacer el paso a paso, uno puede volver a dormir. Ahora bien, van a haber casos que son más severos porque como todo, hay Sí. casos que son menos severos y hay otros casos que son mucho más severos. Y para eso hay opción de consultas grupales o de consultas individualizadas, de asesorías, de consultas. Hay programas online, hay programas donde digamos que te enseñan, hay otros que ya son consulta como tal. Entonces, pues digamos que cada persona, como se vaya sintiendo más cómodo, lo va haciendo. Como te digo, Sí. hay casos, depende de qué tan severos o no tan severos. Y mira que desafortunadamente la falta de información
nos lleva a que si yo tengo un problema del sueño, lo primero que hago es medicarme, sin Sí. tratar esto. Y yo creo que uno de los principales pensamientos catastróficos de esa persona que sufre insomnio crónico es, hoy no me voy a poder dormir. Entonces, la ansiedad que le despierta, hoy no me voy a poder dormir y todo lo que va alimentando todo ese circuito, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros tratamos, porque tú tienes toda la razón y eso es lo que más pánico le da a la persona. ¿Y qué pasa? Que se acuesta en la cama y empieza, hoy no voy a dormir, hoy no voy a dormir, mañana va a ser un mal día, mañana no. ¿Y qué estoy haciendo en ese momento? Estoy reforzándole a mi cerebro que la cama no es para dormir, que la cama es para estar despierta, para estar pensando y para estar angustiada. Y por eso aquí hoy les quiero dejar otra recomendación importantísima para que hagan, y es que si se acuestan a dormir y ustedes llevan entre 15, más no, pero entre 15 y 20, o sea, si ustedes sienten que ya llegaron 20 minutos y no se han quedado dormidas, y les digo sienten porque lo primero que van a sacar de su cama, de su habitación hoy, perdón, es el reloj. No quiero que vuelvan a mirar el reloj a ver si cuánto tiempo ha pasado ni qué hora es. Pero si ustedes sienten que llevan 20 minutos y no se han quedado dormidos, se van a parar de la cama y se van a salir de la habitación. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de decirle a mi cerebro y a mi cuerpo que la cama es para estar despierto y para estar pensando. Y me voy y voy a hacer una lectura de algo que no me estimule, no a coger redes sociales porque adivina qué, no te va a dar sueño. Entonces vas a hacer algo que yo digo que sea aburrido, entre comillas, y aburrido me refiero es algo que no te vaya a estimular. Puedes oír música suave, puedes leer un libro, pones la luz, digamos que una luz suave, que no sea una luz pues súper blanca, y vas a leer, y un libro que no sea súper emocionante, ¿sí? Puedes hacer, no sé, algún crucigrama que no te ponga a pensar mucho, o sea, tú vas a escoger algo que para ti sea aburrido. Puedes hacer ejercicios de respiración, puedes hacer mindfulness, puedes hacer meditación, puedes hacer cualquier otra estrategia y solo vas a volver a la cama cuando te sientas tan cansada que sientas que te vas a quedar dormida o que tus ojos están ya como que cerrándote. Wow, qué información tan maravillosa. Aquí están escribiendo, excelente información. La gente está feliz con todo lo que nos estás contando hoy. Me encanta, me Este, encanta, me este, encanta. esto que te voy a preguntar ahora es una de las cosas que las personas están buscando cada vez más, ¿no? Y son los suplementos para dormir, porque no tratamos la base, volvemos a lo mismo. Sí. Entonces, no pensamos en la terapia, sino ya en suplementarnos para. Estos suplementos funcionan, son más marketing, todos los necesitan toda la persona que tenga problemas del sueño, pueden tener contraindicaciones porque como son de venta libre, entonces todo el mundo tomando ahorita una cantidad de cosas y mira que yo me sorprendo porque en el interrogatorio que les hago a mis pacientes de ojo seco, bueno, ¿qué medicamentos tomas y qué suplementos? Y cada vez toman más suplementos para dormir. Eso es cierto, eso es muy cierto, y además que la pregunta me encanta porque los suplementos son como la cereza del pastel, no son el pastel, ¿sí? Y la cereza sin el pastel, Nada. pues no aporta mucho. Entonces, no tengo nada en contra de los suplementos, ni mucho menos. Realmente yo incluso muchas veces los recomiendo, yo tomo algunos, pero lo primero que quiero que les quede muy claro es que todo el mundo o la gran mayoría de las personas que toman suplemento, la respuesta es que como es natural, eso no pasa nada. Igual como es natural, muchas veces ni siquiera le dicen a uno en la consulta, ¿cierto? Lo natural no es sinónimo de inocuo. Y Perfecto. quiero que se graben esa frase para siempre. Lo natural no es sinónimo de inocuo. Ya partiendo de eso, vamos a hablar un poquito de los suplementos. El primero y el que veo que mucha gente toma y va comprando sin discriminación alguna es la melatonina. Y la melatonina, una vez más, no es un inductor del sueño. Entonces, mucha gente me dice, no, yo tomé melatonina y empiezan a subir y a subir y a subir las dosis y no les hace efecto. Y de repente, a veces cuando son adultos mayores y toman mucha dosis y toman algún otro medicamento, se caen, se fracturan la cadera o alguna cosa de estas. Entonces, mucho cuidado con esto. La melatonina tiene indicaciones muy claras e indicaciones específicas. Una de esas es el jet lag, ¿sí? Otra de esas es cuando los pacientes tienen alteraciones del ciclo circadiano y ahí las dosis son muy bajitas,
Imagínate. ¿sí? 0.3 miligramos, 0.5, máximo 1 Nada, y miligramo. las cápsulas que Entonces, consiguen son como de 5, no sé de sí, es absurdo. Y en Colombia, mira que de verdad no ha sido fácil encontrar dosis bajitas. Aquí por lo menos sí he visto de 1 miligramo. Y lo otro es que hay personas, como yo les decía ahorita, en algunos casos, algunas personas, en la medida en la que se aumenta la edad, se va a necesitar en algunas veces de verdad la melatonina. De igual forma, yo no recomiendo más de 3 miligramos. Entonces, primero con eso, mucho cuidado. Segundo, no todo el mundo debería tomarse la melatonina. Yo por eso siempre les recomiendo que si tú vas a tomar algún suplemento, por favor, háblalo con tu médico, por favor que tu médico sepa lo que te vas a tomar, esté pendiente y revise si tienes alguna contraindicación. Si tú tienes un problema autoinmune, entonces eh, de verdad revisa muy bien porque muchas Sí, veces no se debe tomar melatonina en pacientes que tienen imagínate. problemas autoinmunes o que están tomando algún medicamento inmunosupresor, es decir, que baje las defensas. Eso hay que revisarlo muy bien a ver si el medicamento que te estás tomando, digamos que no va a tener ninguna interacción con la melatonina. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el magnesio. Sí, El magnesio yo debo confesar que es de mis suplementos favoritos. Es de mis perfecto. suplementos favoritos. Sin embargo, no todos los magnesios son iguales. No todo el mundo tampoco, digamos que necesita magnesio. Hay diferentes tipos de magnesio y mi favorito y el que digamos que más me gusta es el glicinato o el bisglicinato de magnesio. Es Sobre el que todo porque tiene se absorbe. efecto en más Sí, en sueño, ¿no? exacto, se absorbe bien y además como viene con glicina, la Ok. glicina digamos que es uno de los aminoácidos que ayuda o produce como esa sensación de calma, de bienestar o de bajar un poquito como esas revoluciones más bien. Entonces si yo doy esos dos, pues digamos que me van a ayudar un poquito más. Eso no significa que sea inductor del sueño, una vez más. Exactamente. Simplemente que te va a producir más relajación, sobre todo digamos que relajación muscular y por esa razón te va a permitir dormir o que tú sientas que duermes un poquito mejor. Ahora bien, que si no hay bisglicinato de magnesio, otra opción sería el citrato. Lo que pasa es que en algunas personas puede tener un poquito más de efectos, digamos que Intestinal, ¿no? gastrointestinales, pero Ujú. si tú eres una persona que tiene estreñimiento, pues Perfecto. digamos que Te eh, funciona. te puede ayudar un poco. Entonces, digamos que por ese lado está bien. Si la persona definitivamente no quiere tomar magnesio porque no quiere tomar suplementos, pues mira que hay una forma de hacer un té que es el té de banano. Lo que pasa es que lo puedes hacer, es importante, tienes que lavarlo muy bien porque se hace con cáscara y todo, entonces le Ajá. quitas, digamos que los dos bordecitos pues del banano, Ujú. lo cortas en 3 o 4 pedazos, pones a hervir el agua, pones el banano, digamos que cuando empieza a hervir el agua, le bajas un poquito el fuego, le dejas como unos 15 minuticos y después, digamos que te tomas el té de banano. Entonces, por eso tiene que estar muy bien lavadito No el te puedo banano. creer. Sí, Y eso tiene y eso, magnesio? O sea magnesio y que, potasio, sí. mira tú. Entonces, digamos que es una de las estrategias porque a veces, pues, digamos que si la Eh, gente no quiere tomar, sí, pues eso está bien y eso bueno, está bien. eso digamos que está bien. Porque digo que es uno de mis favoritos porque me parece que en ciertas personas yo lo tomo, me gusta y a veces, bueno, hoy en día sabemos que los suelos, ya digamos que la cantidad de minerales pues no es como antes. Eso no Ujú. significa que no pueda conseguir mi cantidad de magnesio. Si yo me alimento muy bien, probablemente sí y no hay ningún problema. Entonces digamos que Sí. eso pues está bien. Uno que Hay es uno súper que preguntan famoso mucho que y que es ahorita, la ashwagandha de los esa, ya todo el adaptógenos. mundo está tomando eso aquí en Colombia por lo menos. Mira, Entonces, en todos lados, y digamos que los adaptógenos están muy bien, las plantas adaptógenas pues ayudan, digamos que a regular un poco ese sistema nervioso y todo el cuento, pero hay que tener mucho cuidado también. Hay que tener mucho cuidado porque si tú vas a, siempre, como todo les estoy diciendo, por favor, todo con su médico, de verdad, es muy importante. Los adaptógenos, especialmente la ashwagandha, cuando tú vayas a comprarlo, si te lo formulan, por favor, que sea extracto de raíz estandarizado.
¿Qué es lo que pasa? Y yo creo que ya ahorita pues ha salido mucho ya en las noticias, incluso sé que en muchos de los países nórdicos aquí están prohibiendo la ashwagandha y es por el daño hepático que se ha visto. Brutal, no te puedo creer. ¿Qué es lo exactamente? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La ashwagandha cuando está bien hecha, o sea, cuando es extracto de raíz estandarizado y que muchas veces le dicen a uno los witanólidos, 1.5 a 5% witanólidos, es costoso. Entonces, para bajar un poco el precio, pues, ¿qué pasa cuando algo se le baja el precio? En todo, no solo aplica para la medicina y aplica para las ingenierías y aplica para todo, pues baja la calidad. Eso es así. Lo que hacen es que mezclan ese extracto de raíz con las hojas. Y las hojas tienen un componente que es muy tóxico a nivel del hígado. Y por eso es que se ha visto esas fallas hepáticas o esos daños hepáticos. Entonces tienen que ser de verdad muy meticulosos en la salud. Miren, es mejor que no se tomen el suplemento. Si está muy costoso, no se lo tomen. Como les dije, el suplemento simplemente el hacer es el pastel, le hace el 5%. O sea, el suplemento no te va a hacer dormir mejor definitivamente. Por Entonces ahí sí, leí que sea también que extracto de raíz. también leí también que ocasiona a veces elevación de hormonas tiroideas incluso. Sí, y Ah, entonces para allá iba exactamente. Yo, sobre todo si las personas lo compran además sin saber, miren, si la persona tiene hipertiroidismo, si la persona tiene tiroiditis autoinmune, para mí es una contraindicación total. para los adaptógenos, para la ashwagandha. Y si tienen hipotiroidismo, yo incluso soy muy cuidadosa porque en cualquier momento se puede producir como una alteración de las Inversión, una cosa. hormonas. Exactamente. Entonces sí, de verdad tienen que ser muy juiciosos, tienen que tener un seguimiento. Si tienen problemas hepáticos, por favor, tampoco tomen ashwagandha. De verdad, mi recomendación es no se pongan a comprar suplementos porque oyeron una recomendación y porque les dijeron que esto funciona y que no funciona. Si lo van a hacer, por favor, de verdad, asesórense muy bien de su médico y ahí se sabrá si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer y cuál sería la mejor alternativa. Aquí en Colombia también se usa mucho el CBD de la marihuana, ¿no? Y entonces la gente toma las gotas y hay unos que dicen me noqueó, hay otros que dicen no me sirve para nada. Y ya te vi tu cara como que, no. Mira, los estudios son clarísimos Ok. y desafortunadamente los estudios no han mostrado que funcionan. Entonces, yo, Sandra González, hasta el día de hoy no lo recomiendo. Que si mañana sale un estudio que muestra que definitivamente sí, Ujú. perfecto, pero hasta el día de hoy yo no lo recomiendo. Los estudios son muy claros y realmente no han mostrado mejoría significativa. Entonces, no, para mí por No. lo menos por ahora, es un no. Y con el 5-HTP, que es otro que es muy importante, Sí. que es el 5-hidroxitriptófano, también hay Ujú. que tener mucho cuidado porque ese sí funciona, digamos que sí ha mostrado que ayuda, pero hay que tener mucho cuidado, una vez más, porque lo que, lo que esto hace es que aumenta también la serotonina. Y si yo soy una persona que estoy tomando algún medicamento, algunos para la depresión, algunos para la ansiedad, que son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, y le meto el 5-HTP, se aumenta el riesgo de síndrome serotoninérgico, que es una emergencia gravísima de verdad. Entonces, una vez más, todo esto viene no a que hay que tener pánico y que no, sino a que No, hay que hacer las guiado, cosas no bien hechas. automedicarse, no tomar de lo que Exactamente, se tomó el vecino y le sirvió al vecino, o sea, es simplemente no automedicarse e ir a donde su médico de exactamente. cabecera que le recomiende. Estoy muy Así feliz es. con este en vivo, ya son las Yo 4, también. casi 5. ¿Te parece si respondemos unas preguntas? Porque si Por no, te voy a supuesto. secuestrar muchas horas y después no duermes y estamos hablando del sueño y bueno. Entonces Exacto, vamos exacto. Vamos a responder unas preguntas Ujú. que hicieron también a través de las historias que dejamos, y es qué pasa con el sueño en la perimenopausia y menopausia, que es importantísimo, ¿verdad? Y de hecho tú Pues, ahorita estás participando de 40 al 100 con la doctora Pilar, ¿no? Pilar, sí. Entonces, eso es un tema muy lindo, sobre todo porque a mí me encanta que hoy en día cada vez hay más información de esta etapa. Digamos que en general las mujeres siempre hemos estado un poquito más atrás en todas las investigaciones. Digamos que casi la mayoría de cosas siempre se han estudiado un poquito más en los hombres. Pero ya hoy en día tenemos cada vez más información. ¿Qué es lo que pasa en la perimenopausia y en la menopausia? Lo que pasa es que nuestras hormonas ováricas, los estrógenos y la progesterona empiezan a disminuir. Y para contarles, digamos que de forma muy rápida,
Por ejemplo, la progesterona es la hormona de la calma, por así decirlo. Es la hormona que te relaja, es la hormona de la calma. Y si esto empieza a caer, y además que la caída de la progesterona es un poquito más rápido que la de los estrógenos, y los estrógenos, una de las cosas que regula, por ejemplo, es la temperatura. Entonces, si yo tengo menos calma, menos tranquilidad, menos serenidad, ¿eso qué significa? Que estoy más reactiva. O sea, que mi sistema nervioso simpático, el del estrés, el de la angustia, el de la huida, se activa, está más Parado. elevado o está predominante. Y el freno de mano, que es el parasimpático, pues no está tan freno de mano porque ya no está funcionando muy bien. Entonces, uno, es más fácil para mí estar estresada, angustiada, y despertarme angustiada, ¿cierto? Estar sí, más preocupada, digamos que dándole más Ujú. vueltas en la cabeza, lo que decíamos en la almohada. Y Sí. segundo, digamos que logro quedarme dormida, pero como ese termostato está supremamente alterado porque los estrógenos están alterados, pues aparecen la despertada a las 3 de la mañana, angustiada, pero además con sofocos y con palpitaciones. Pronto. Entonces, eso es una de las cosas que pasa en la perimenopausia y la menopausia. Y aquí, digamos que para darles, digamos que un tips, forma más rapidita, una de las cosas que pues tienes que hacer, además del control de la temperatura, aquí sí es fundamental bajar incluso un poquito más la temperatura de la habitación, la ducha, agua tibia, utiliza ropa de algodón y digamos que vístete por capas y arrópate por capas, que tú puedas ir quitándote las Vale, capas de forma fácil. vale. Y lo otro es que no pelees contra el despertar. Yo sé que es horrible, pero trata de no pelear contra el despertar. Vas a aceptar, Despierta. listo, me desperté, está bien, es normal, todos tenemos micro despertares, lo que pasa es que no nos acordamos, pero aquí vas a decir, ok, me desperté, ya, vamos a esperar, los sofocos se demoran generalmente, si yo no le doy mucha vuelta al asunto, 5 minutos en resolverse, entonces son 5 minutos muy incómodos, pero vas a hacer tus ejercicios de respiración y vas a hacer todo lo posible para que permitir que el sueño vuelva otra vez. Ahora Ujú. bien, si esto es un tema terrible y si tu insomnio empezó con los sofocos, por favor consulta con tu ginecólogo, con tu endocrinólogo y revisen la alternativa de terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué les digo que si el insomnio empezó con esto? Porque si tú tenías insomnio antes de empezar la perimenopausia, la terapia de reemplazo hormonal no es un hipnótico, ¿ok? Ni es el tratamiento del insomnio. Entonces, si tu problema de pronto empezó antes, más Hay que bien terapia tratarlo desde cognitivo-conductual, antes. que los estudios son clarísimos y la terapia cognitivo-conductual es una de las cosas que más funciona en la perimenopausia y en la menopausia también. Súper bien. Y otra persona nos preguntó casualmente, porque obviamente en el embarazo cambia todo este tema hormonal. Entonces esa persona decía, no estoy pudiendo dormir en el embarazo, ¿qué puedo hacer? Sí, y aquí pueden haber muchos factores. No sé, por ejemplo, cuántas semanas de No me gestación dijo tenga, cuántas semanas, es pero decir, no sé si es la barrigona y que no puede ya respirar. sí. Entonces, digamos que eso es una de las causas más frecuentes. La otra es el reflujo, que pueden Claro. tener también por la barriguita el reflujo. Entonces, aquí Ujú. una de las cosas que puedes hacer es trata de cenar 2 horitas, al menos 2 horitas antes de acostarte a dormir. Si es por la barriguita, yo sé que va a ser un poquito incómodo, de pronto sentarse un poquito, revisar Ujú. si hay apnea del sueño, es fundamental. Ujú. Muchas veces en el embarazo tenemos apnea del sueño y ahí mi recomendación es ir a hacerse, digamos que el estudio y empezar a revisar qué tratamiento. Hoy en día hay muchos Sí. tratamientos para la apnea del sueño, no solamente el CPAP, entonces digamos que mirar esas opciones porque a veces eso es lo que está sucediendo. Y lo otro que te puedo decir es, acuérdate que esto va a ser temporal. Entonces, a veces nosotros empezamos a reforzar una vez más el pensamiento y las ideas mientras estoy acostada y no me puedo dormir y empieza uno con esos pensamientos y acuérdate que esto va a ser temporal, esto no va a ser así para siempre. Entonces, tratar de respirar profundo y empezar a buscar alternativas. ¿Qué es lo que me puede estar pasando? Si es una apnea del sueño, pues vamos a ver qué puedo hacer para tratarla. Si es porque de pronto estoy teniendo reflujo, voy a tratar de cenar un poquito antes, voy a tratar de acomodarme un poquito mejor y poco a poco ir solucionando, pero esto es temporal. Perfecto. Y ahorita que hablas de apnea del sueño, en la apnea del sueño y los ojos pasan cosas muy interesantes, ¿no? Como
Tú dices, hay otros tratamientos, pero el que más se están dejando ahorita es el CPAP o Sí. las famosas mascarillas. Entonces, muchas veces estas mascarillas tienen fugas de aire. Entonces, el Ujú. pobre paciente se despierta el otro día con el ojo súper seco. Entonces, recomendación para los que usen este tipo de dispositivos, verificar que realmente esa mascarilla no tenga fugas, si no, pues hay que cambiarle. Y afortunadamente nosotros dejamos lubricantes en gel para por las noches, que son más densos, y eso les ayuda muchísimo, pero es algo súper frecuente, el ojo Sí, seco asociado al CPAP, ¿no? sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí. Otra pregunta que nos hacen, que esta sí es muy típica, y esta, de esto les hablo mucho a mis papás, y es tomar café, a nosotros que nos fascina el café, en la tarde, en la noche, altera el sueño, porque todos dicen, no, a mí no me lo altera. Yo te lo digo, yo soy cafetera a morir, pero yo me empecé a dar cuenta, no es que no dormía, sino que mi sueño era distinto, ¿sí? Entonces, cuando yo tomaba ese café en la tarde, a mí me pasaba eso. ¿Qué tienes tú para contarnos acerca del café? Primero, quiero que sepan que soy la defensora número uno del café, pero tú tienes toda la razón. Y desafortunadamente, nosotros no queremos creer. No. Pero imagínense que la vida media del café, digamos que en general puede ser hasta de 6 o 7 horas, pero hay personas en las que incluso su vida media puede ser de 10 a 12 horas. ¿Eso qué significa? Voy a poner la hora normal de 6 horas de vida media. Eso significa que si yo me tomo un café a la 1 de la tarde, a las 7 de la noche, yo todavía tengo el 50% del efecto de la cafeína. Entonces, yo también fui una de esas que dije, a mí el café, yo puedo, y yo lo hacía. O sea, yo me tomaba un café y me acostaba a dormir, pero el Ajá. sueño no es el mismo. No es el El mismo. sueño no es el mismo. O sea, de verdad, aquí esto es totalmente Sí. indiscutible. Entonces, digamos que no peleemos con la ciencia, porque pues la Ujú. ciencia es clara. Más bien utilicémosla de forma estratégica y de forma Sí. inteligente. Primero, si tú tienes insomnio, yo lo que hago es negociar. Pues sí, porque si uno tiene insomnio, mi recomendación sería, por favor, no vas a tomar café. Pero entonces ahí la gente no quiere volver a hablar conmigo. Entonces yo lo negocio. Yo también Y negocio muchas cosas de enojo sí, seco, no creas. exacto. Entonces lo vamos a negociar. Pero intenta que primero no te tomes más de 3 tazas de café. Sí, ojalá sea una o dos y hagamos algo. Ojalá al último sea a las 10 de la mañana, ¿sí? Y Perfecto. con eso te vas a empezar a dar cuenta. Ahora bien, si tú eres una persona que incluso duerme normal y de verdad no tiene ni problema de sueño ni de insomnio, por favor no tomes café nunca después de la 1 de la tarde. Esa sería como mi recomendación en general. Es que no hay necesidad, digamos que de verdad no vale la pena. Entonces, definitivamente café en la noche no, definitivamente café después de la 1 o de las 2 de la tarde no. Y si tienes problemas para dormir, tómate uno o dos máximo hasta las 10 de la mañana. Mi mamá, por ejemplo, ella se dio cuenta también que el café sí influía, porque es que a veces uno cree que no, y uno dice, no, pero si el café me lo tomé a mediodía, o sea, eso no tiene nada que ver, y lamento decirte que sí, muchas veces sí tiene que ver. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Empezó a hacer la prueba. Mi mamá se toma el café por la mañana, se toma mi mamá el café máximo a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que después sí influye. Entonces, no digas que no te afecta, haz la prueba y después te vas a dar cuenta. Y revisar muy bien, porque hoy en día muchas bebidas tienen cafeína, ¿sí? Entonces revisen eso, porque hay gente que me dice, no, pues yo ya no tomo café, pero tomo té matcha. El té matcha también Total, tiene cafeína, ¿sí? total, No, pero yo en la noche me tomo un té negro o un té verde, no, pero eso total. tiene cafeína. Entonces mi recomendación es revisen muy bien, de verdad, Sí, los ingredientes de las bebidas que se están tomando sí. y con eso lo hacen estratégicamente. No es no hacerlo, es hacerlo de forma estratégica. Maravilloso. Y ahorita que hablabas de técnicas de relajación, es la última preguntita que te voy a Mm. hacer. Una técnica sencilla para las personas que no saben nada de técnicas de relajación. Hombre, estoy en mi cama y tengo el pensamiento catastrófico y no me puedo quedar dormida. ¿Qué puedo hacer? Entonces, si llevas más de 20 minutos, ya sabes que te sales de la Para. habitación. ¿Sí? Ujú. Si no llevas más de 20 minutos, igual lo que vas a hacer lo puedes hacer acostada en tu cama o lo puedes hacer si ya te tocó salirte de tu habitación.
Para mí, la forma más fácil, digamos que sobre todo la más fácil con la que puedes empezar, es hacer ejercicios de respiración. Entonces hay una técnica, es la 4-7-8, y lo que vas a hacer es que te vas a poner una mano en el pecho, una mano en el abdomen, y vas a inhalar en 4 segundos, sintiendo que ese aire, o sea, cuando tú inhalas, se te infla la barriguita. Entonces haces o sea, es que no puedo contar y hacerlo al mismo tiempo, 4, pero lo vas a hacer voy en a hacerlo yo, entonces no lo 1, que... 2, 3, 4. Vas a sostener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vas a exhalar en 8. 1, 2, por la boca. Así. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Maravilloso. Miren, esta técnica es Maravilloso. maravillosa. Aquí hay varias cosas que les quiero decir. Ojalá, miren, háganlo 4 o idealmente al menos 8 veces seguidas. Si lo pueden hacer incluso durante 5 a 10 minutos, mejor. Y hay muchas personas que me preguntan que nunca lo han hecho y que se ahogan y no son capaces. Tranquilos, empiecen inhalando en 4, sostienen 4 y exhalan en 4. Y poco a poco van sosteniendo un poquito más. Digamos que hagan de cuenta que están respirando como en un cuadrado. Eso también se lo pueden imaginar. Exactamente. Entonces, bueno, aquí sería un rectángulo, pero empiecen con un cuadrado. Entonces, 4, 4 y 4. Y después lo que hacen es extender un poquito, lo van sosteniendo un poquito más y van exhalando un poquito más de tiempo. Y así, digamos que es una forma maravillosa en la que pueden ayudar. La eficiencia o la eficacia de este ejercicio de respiración es muy buena, baja o regula rapidísimo tu sistema nervioso parasimpático, o sea, digamos que lo activa, entonces regula muy bien tu sistema nervioso. Y esa es una de mis estrategias favoritas, sobre todo para ese momento agudo de la angustia, del estrés, del pensamiento terrible. Sí. Y otra técnica que les dejo que a mí me encanta, que ojalá no la hagan cuando ya estén acostados, sino antes y pongan una Ok. hora y digan todo, lo voy a hacer a esta hora, es la ventana de preocupación, la llamo yo. Y esa ventana de preocupación es que tú vas a tener un cuaderno o un blog de notas o lo que tú quieras, un journal, y vas a escribir todo lo que te preocupa, todo lo que tienes pendiente por hacer, si tiene o si no tiene solución, porque muchas veces nos quedamos pensando de verdad en que "Ay, se me olvidó hacer esto, mañana tengo que hacer muchas cosas, sobre todo muchas cosas pendientes". Entonces, si tú lo escribes en un cuaderno, ya lo descargaste. Lo puedes poner si quieres al lado en tu mesita de noche para que al otro día cuando te despiertes sea lo primero que revises. Entonces lo que vas a hacer es dejar todo escrito y así al otro día vas a revisar y tú misma vas a empezar a confiar en ti y en decir, ok, hoy hago esto, voy a hacer esto puedo solucionar, esto no lo puedo solucionar, pero ya lo descargaste y no te lo llevas a la cama. No, estoy feliz con este envío. Mira lo que nos has aportado hoy, pero es que es Yo feliz invaluable. Y yo también. sé que todos los que se conectaron y los que van a seguir viendo el envío van a estar fascinados. Gracias, Sandra, por aceptar esta No, a ti. invitación, por tu Gracias, tiempo, Adri. por todo tu conocimiento. Y bueno, quiero que uno te sigan en redes sociales porque el contenido que haces es maravilloso. Igual todo eso lo dejo enlazado en los videos. Y preguntas que nos hacen, ¿dónde conseguir tu libro? Sé que lo podemos conseguir por Amazon. Tú tienes el link ahí en tu Instagram, pero de pronto la persona que lo quiere comprar aquí en Colombia en físico, sé que también está en librerías, no sé, en la Sí. Nacional, en qué otras partes lo pueden conseguir. Entonces, mira, el libro es este, se llama Dormir para Vivir y es un iceberg, como ustedes lo pueden ver acá. Mira, en mi link, pues ahí están las opciones lo puedes Perfecto. pedir por Buscalibre. Ok. Buscalibre te lo lleva directamente a tu casa, o sea, te lo Ujú. envían. Está también en la Librería Nacional y está en la Perfecto. Librería Panamericana. Ellos también tienen domicilio, pero como tú Ujú. prefieras, si quieres ir o no. Y para el resto del mundo está en Amazon. Entonces, en el link que yo tengo, ahí están todas las diferentes alternativas por como lo quieras pedir. Y ahí lo pueden conseguir. Y además, se me olvidó decirles a todos los que están en el live, yo les quiero hacer un regalo muy especial en mi, digamos que en mi canal de difusión que se llama Volver a ti. Yo les voy a hacer un regalo a todas las personas que están ahí y es que las personas que me compraron el libro en la feria del libro, yo Ajá. les di un acceso a un audio que es un sonido binaural. Los Maravilloso. sonidos binaurales se tienen que poner audífonos, ¿ok? En ambos audífonos. Ajá, exactamente, se tienen que poner los dos audífonos. Esto no es
una meditación guiada, eso es importante aclararlo, ustedes pueden hacer ejercicios de respiración mientras lo van oyendo, pero digamos que este sonido binaural lo que va a hacer es que te va a ayudar a entrar en un estado de calma mucho más rápido. Entonces lo puedes oír antes de acostarte a dormir, cuando ya estés a punto de acostarte a dormir, eso va a ayudarte a entrar en un estado de calma mucho más rápido y si al mismo tiempo haces los ejercicios de respiración, pues maravilloso. Entonces los espero en mi canal de difusión y yo ahorita más tardecito les dejo el link para que puedan tener acceso Oh, a los imagínate ese sonidos binaurales. regalazo, que es esta maravilla. Gracias, tan Sí, sí, sí. divina. Y No, otra pregunta que puede surgir, ¿haces consultas virtuales? Por ejemplo, tengo un tío que de repente quiere entrar como en ese proceso de terapia cognitivo-conductual. ¿Eso lo puedes hacer de manera virtual? eso se puede hacer de manera virtual y estoy incluso organizando. Lo que pasa es que no les tengo todavía la fecha Ok. exacta, pero voy a hacer primero como un taller de unas Ok. 3 a 4 horas en donde vamos a hablar del sueño y ahí les voy a contar porque quiero abrir o voy a abrir un programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Me parece Maravilloso, que puede ser una maravilloso. forma, digamos que más estratégica incluso, pero sí, también pueden comunicarse conmigo, me pueden escribir para agendar consulta. Lo que pasa es que creo que ya estaría para agosto, entonces por eso quiero tratar de Bueno, abrir pero igual que espacios tengan un como poco esa puerta antes. abierta, que sepan primero seguirte en tu canal de difusión, escribirte y esperar a que saques este programa que me parecería una Sí, cosa maravillosa para todas las personas que sufren de insomnio. sí, sí, Espectacular, sí. tan Va a divina. ayudarles mucho. No, con todo el cariño. Gracias por este Muchas espacio. Las gracias. personas que se conectaron desde el principio, que se quedaron conectadas, están felices, maravilloso. Yo veo personas conocidas que están felices con toda esta información. Gracias, Sandra, Me y lo encanta. siento, pero te voy a volver a invitar. Claro, Será yo como- feliz. No, yo feliz. Mira que de verdad a mí me encanta, es una de las cosas que más me gusta. Siento que es muy distinto, además estos espacios es muy distinto, más que ver un reel de un minuto, sí, Sí, un carrusel, a veces la gente no logra como sí, entender las cosas muy bien y muchas veces pasamos los videos así como así. sí. Entonces, feliz, me encanta aportar en lo que más pueda, sobre todo en este tema que es una de las cosas que más me encanta, así que con todo el cariño. Y bueno, la próxima vez también podemos hablar un poquito de estrés, que es otro de mis temas Claro, me favoritos. encanta porque imagínate, no, de hecho sí te quiero invitar para que hablemos de ese tema de estrés y de emociones. Tú no te imaginas la relación tan fuerte que hay entre ojo seco y emociones. Bueno, entonces que sea Muchas un plan. veces trabajando esta parte se quitan el resto de cosas o por Sí, lo menos al paciente le ayuda mucho. Te voy a y invitar el para ello. insomnio también se puede Y quitar. el todo, Sí, todo absolutamente. sí. Muchas gracias, ya te dejamos No, dormir para que continúes con tu muchas gracias. rutina del sueño y espero verte pronto.